Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Hoy se ha registrado el día número 21 de la guerra en Ucrania. Han rescatado a civiles con vida del teatro en Mariupol que fue devastado por las bombas rusas. El presidente Biden no vaciló en decir que el dictador ruso Vladimir Putin es un dictador asesino, un matón desalmado. Lo dijo con una corbata verde. Hoy es el día de San Patricio y Biden se vanagloria de sus antepasados irlandeses. The generic point is that, now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And Putin is paying a big price for his aggression, and they are part of the reason this cost is going so high. El secretario de Estado, Tony Blinken, acusó a la maquinaria militar rusa, a órdenes del malévolo señor Putin, de haber bombardeado deliberadamente el teatro de Mariupol, sabiendo que allí se refugiaban más de 1000 personas, entre ellas muchísimos niños, puesto que sobre el techo de dicho teatro habían escrito en ruso: "Aquí hay niños". Russian forces bombed a theater in Mariupol where hundreds of people had been taking shelter. The word children had been written in Russian in giant white letters on the pavement outside the building so that you could know from the air that there were children inside. Russian forces also opened fire on 10 civilians who were waiting in line for bread. These incidents join a long list of attacks on civilian, not military locations across Ukraine, including apartment buildings, public squares, and last week, a maternity hospital in Mariupol. I doubt that any of us who saw those images will ever forget them. Blinken dijo también que él cree, lo mismo que el Pentágono, lo mismo que la CIA, que el dictador ruso va a endurecer, redoblar sus ataques, sus bombardeos indiscriminados en Ucrania, como hizo en su día en Alepo, al norte de Siria, y en Grozny, Chechenia. We've seen Russia use similar tactics before, in Grozny, in Aleppo. They stepped up their bombardment with the goal of breaking the will of the people. Yesterday, President Biden said that, in his opinion, war crimes have been committed in Ukraine. Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past 3 weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. Blinken ha denunciado también que Moscú se dispone a usar armas químicas de destrucción masiva en Ucrania. A few weeks ago, just days before Russia's invasion began, I went to the United Nations Security Council to lay out what we believed was about to happen. Again today, we have a strong sense of what Russia could do next. We believe that Moscow may be setting the stage to use a chemical weapon and then falsely blame Ukraine to justify escalating its attacks on the Ukrainian people. Manufacturing events and creating false narratives of genocide to justify greater use of military force is a tactic that Russia has used before, including in Georgia. Por último, el secretario de Estado denunció que Moscú ha contratado a millares de mercenarios, principalmente del Medio Oriente, para desatar una carnicería impensable, inimaginable en Kiev, y luego, si prevalecen los invasores, instalar allí un gobierno títere de Moscú. We believe Russia will bring its mercenaries from private military groups and foreign countries to Ukraine. President Putin acknowledged as much over the weekend when he authorized the recruitment of additional forces from the Middle East and elsewhere. Another indication that his war effort is not going as he hoped it would.
They're also likely to systematically kidnap local officials and replace them with puppets. Again, this has already begun. The mayor of Melitopol was grabbed off the street several days ago, released yesterday in a prisoner exchange. The mayor of another city in southern Ukraine was also kidnapped. He hasn't yet been let go. This is a terror tactic. Grab local officials, depose local governments, put proxies in their place. Entre tanto, el ex jefe de la CIA, Leon Panetta, dijo que Putin es un dictador paranoico, crecientemente aislado, rodeado de un puñado de adulones y, por tanto, bastante divorciado de la realidad y cada vez más arrinconado, lo que sería bastante peligroso. Let me ask you, Mr. Secretary, about that intelligence, because, of course, you were not only Secretary of Defense, you were also Director of the CIA. To what extent do we have intelligence about Mr. Putin and his inner circle? Have we learned from this anything about him? Do we have any degree of confidence about how he's making decisions? I think without question, Putin is increasingly isolated. He has a few people around him. They're the ones that are largely puppets, very frankly. There's nobody of quality that can really provide effective guidance to Putin. So he's pretty much making these decisions on his own. Because, you know, when you're a bully and you're in a corner, bullies will strike out. And I think that's what he's trying to do. He's trying to find a way to try to achieve some parts of his mission. I mean, you asked about whether he would agree to an off-ramp on negotiations. Es decir, que Leon Panetta, ex jefe de la CIA, cree que Putin es un dictador arrinconado en una esquina. Por eso cree que Rusia redoblará sus ataques crueles, viciosos contra la población civil ucraniana. Por eso cree también que Estados Unidos tiene que reforzar la ayuda militar en Ucrania. I know they're negotiating. They seem to be making progress. But my sense from talking to people in the Pentagon and elsewhere is that they're very worried that the Russians are simply going to use that as an excuse to rebuild their forces and continue the offensive. So I think we've got to be careful. I think the only way to basically deal with Putin right now is to double down ourselves, which means to provide as much military aid as necessary to the Ukrainians so that they can continue the battle against the Russians. Hoy el heroico presidente ucraniano Zelensky, que ya se había dirigido al Parlamento británico y luego al canadiense y también al Congreso de los Estados Unidos con vibrantes, conmovedores discursos y exhortaciones a que el mundo libre se apiade de Ucrania y acuda a socorrerla, hoy Zelensky se dirigió al Parlamento alemán. Se ha convertido en un héroe de la resistencia ucraniana. En la distancia, telemáticamente, la agenda política de Zelensky es incesante. La Eurocámara, el Parlamento británico, el canadiense, su propósito no solo es estar, sino que su presencia toque. Es parte del vídeo que mostró ayer en el Congreso de Estados Unidos. Tampoco se le escapa a quien se dirige. Le recordó el golpe del 11 de septiembre. September the 11th. En el Bundestag ha rememorado la Guerra Fría, parafraseando a Reagan. Destruye el muro, le ha pedido a Scholz en alusión a la acción limitada que cree que está teniendo Europa. En la calle, con los suyos, donde le llaman, y él busca también su audiencia. Ha pedido a Japón comparecer en su parlamento. El Parlamento alemán ovacionó de pie al presidente ucraniano. Como antes en el Congreso estadounidense y en el Parlamento Europeo, Volodymyr Zelensky ha sido ovacionado en el Bundestag antes de pronunciar un discurso por videoconferencia que iba a estar repleto de reproches a Alemania. El presidente ucraniano acusó a Berlín de haber priorizado la economía y el suministro de gas ruso frente a la defensa de valores como la libertad y la independencia. Zelensky acusó al dictador ruso de haber levantado un nuevo muro en Europa.
Estáis como detrás de un muro otra vez, afirma. Sí, no en Berlín, pero en medio de Europa, entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más fuerte con cada bomba que cae sobre nuestra tierra, sobre Ucrania. Con cada decisión que no se toma en aras de la paz, con cada decisión no aprobada por ustedes. Evocó también al expresidente Reagan y le pidió al canciller alemán Scholz derribar el muro que ha erigido oprobiosamente el perverso señor Putin. Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: «Зруйнуйте цю стіну». Я хочу сказати тепер вам, канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити. Слава Україні! Formidable Zelensky, que también hoy se dio tiempo de visitar en un hospital a una ucraniana herida. Як справа? Радий бачити. Я в шоці. Сонце, ну ти що? В ТикТоке все поддерживают. Так? Тобто ми окупували TikTok? Все про нас. Все. Sin dejarse abatir ni arredrar, el presidente Zelensky, que sabe sonreír cuando corresponde, visitó también y confortó a soldados heridos y a civiles lastimados en el conflicto en Ucrania. Доброго питання, спокійно, відпочивайте. Вам це потрібно. Дуже приємно. Військовослужбовець. Хочу порушити наказ головнокомандуюча і пожати руку стати хочу. Та не вставайте, я сам. Осколкове поранення грудної клітки, ножинні переломи ребер. Це цивільна людина, ми журналіста. Вітаю. Вітаю. Як ви? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже випустили вже. Los rusos habían secuestrado a 2 o 3 alcaldes ucranianos. Hoy, debido a la incesante presión de la población ucraniana, liberaron a uno. Zelensky habló telefónicamente con él. Son imágenes parciales, sesgadas, del momento en que tomaron como rehén a un alcalde de un pueblito ucraniano. La gente exigió, voz en cuello, su liberación, a gritos, estentóreamente, centenares de ucranianos. Y el alcalde fue liberado y habló con Zelensky. Así las cosas, en el Senado, aquí en Estados Unidos, numerosos senadores republicanos critican a Biden, lo acusan de ser muy tibio, le exigen que sea más enfático en su adhesión al gobierno libre democrático de Ucrania, que provea a ese gobierno de armamento militar sofisticado. Entre las voces de protesta destaca la de la congresista republicana María Elvira Salazar. Después mostró un video del baño de sangre al que Vladimir Putin ha sometido a su pueblo, que conmovió por igual a republicanos y demócratas. Fue imposible que no se empañaran mis ojos y que no se apretara mi garganta. Pero críticos del gobierno condenan una respuesta que llamaron tibia y hasta cobarde. Hace meses que nos está pidiendo esto. ¿Y por qué no se lo hemos dado hasta ahora? Tenemos que ver esas imágenes que presentó en ese video, que lo que quería era arrancarte el corazón. La respuesta al cierre del espacio aéreo y aviones de guerra MiG-29 volvió a ser no. Lástima que la respuesta sea no para darle aviones a Ucrania, ¿no? Ahora, si los aviones de Polonia no pueden ser donados a la causa de Ucrania, entonces, como me sugería un miembro del equipo periodístico la otra noche aquí,
que el mundo libre le preste 1 billón o 2 billones de dólares a Ucrania y con ese dinero que Ucrania compre los aviones. Hoy, por ejemplo, Eslovaquia ya le ofreció a Ucrania los misiles S-300, que son súper eficaces para derribar aviones rusos, ¿no? Putin dice, mintiendo con descaro, que su operación militar especial, entiéndase, su escabechina, su guerra sanguinaria, su genocidio sistemático, va viento en popa. Es lo contrario. En Rusia, Vladimir Putin le insistió a su pueblo que no está en guerra, pero que su operativo militar especial del que culpa a los ucranianos va viento en popa. Mientras el ejemplo de liderazgo viene de un excomediante convertido en líder global. Hoy no es suficiente ser líder de un país, consideró ante el Congreso. La paz y el destino del mundo, insistió, están en juego y se necesita valentía. Se multiplican las protestas de civiles en Moscú a riesgo de ser detenidos y encarcelados. Por ejemplo, esta señora rusa rompe en llanto, revela que su hijo jovencito está peleando en la guerra contra su voluntad y que este jovencito, que este muchacho fue engañado. Le dijeron que tenía que ir a cumplir unos ensayos, unos entrenamientos militares. Todo lo denuncia la señora con bastante discreción, sigilosamente, porque teme, claro, que la detengan enseguida. Гафарова Татьяна Анатольевна. Мой сын срочник находится сейчас в горячей точке. Когда их забирали, он сообщил, что едет на учение. Он не знал до последнего, где он находится. Не выходил на связь 10 дней. Сейчас как-то мы связались с ним. Слава богу, жив. От полка осталось 10 человек. Где все остальные, судьба неизвестна. Пожалуйста, прекратите это кровопролитие. Верните мне моего сына и другим матерям верните детей. Прекратите это. Paren la carnicería, dice esta señora rusa. Revela que su hijo, el soldado, le ha contado que en su regimiento quedan muy pocos con vida, que la mayor parte han sido ya exterminados por los ucranianos. Por supuesto, la señora es valerosa, podrían detenerla, pero debido a la astucia del periodista que la acompaña, consiguen grabar sin llamar la atención de los policías fascistas rusos. In central Moscow here, there's more and more people who have come out to protest the war, even though there's a massive security presence. And this lady has come up to talk to us. Her son has been conscripted, she says, to the Russian army to fight in Ukraine. Now, she's now also worried because we've got police watching us. So mothers of conscripts are now also potentially going to be arrested for opposing this war. It's an incredibly tense situation. Traspasada de dolor, pero con heroica entereza, la señora rusa muestra una foto de su hijo y de nuevo rompe a llorar. Смотрите, это совсем мальчик. Это совсем ребенок. И он воюет. За что? Удалось? Да. She's incredibly worried. 22. He's 22 years old. Yes. Now we've got the police behind us. She's run away, as you would imagine. Are you still rolling, yeah? Yeah. So that lady stopped to talk to us, desperate about her son. As soon as she stopped, the police behind us. She's run off into the crowd now. Por suerte no la arrestaron, el reportero hizo muy bien su trabajo. Hace minutos nada más, ABC News mostró en calidad de primicia imágenes del teatro en Mariupol que ha quedado absolutamente en ruinas. Pero ABC denunció que debajo de las ruinas de los escombros y en los sótanos del teatro estaban atrapadas decenas, quizás centenas de personas con vida, que se escuchaban sus gritos y que estaban siendo rescatadas cuidadosamente una a una. Tonight, the desperate hunt for survivors of that horrific attack on a theatre believed to be sheltering as many as 1,000 people in Mariupol. The wreckage of the building left smouldering, as seen in these verified videos on social media, as a frantic rescue effort got underway today. Ukrainian authorities say so far only 130 people have been confirmed rescued from the site. Hundreds are still missing.
Some may have escaped. Others are believed to be alive in the basement, trapped under the rubble. President Zelensky's office saying for now they have no clear figures for how many people are still inside. Una pausa y al volver todo lo último de la atroz guerra en Ucrania. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, los ucranianos han venido defendiéndose con gran éxito, inesperado éxito, principalmente usando los misiles Stinger y Javelin. Hoy la gran noticia es que Eslovaquia, que pertenece creo a la OTAN, le ha ofrecido a Ucrania su sistema de misiles tierra-aire S-300. Este es un sistema de misiles muy poderoso, casi tanto como los Patriot de Estados Unidos. Estos son de fabricación soviética, los S-300, y por lo tanto son particularmente letales para derribar a notable altitud a los aviones rusos que osen acercarse a Kiev. Ahora bien, Eslovaquia pone una condición. Le damos todos nuestros misiles S-300 soviéticos a Ucrania siempre y cuando a nosotros nos den baterías de misiles iguales o mejores. ¿Aprobará el señor Biden? Is halting Russia's advance, using anti-aircraft weapons like the US-made Stinger against low-flying helicopters. Now, answering Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea, the U.S. says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine, including the powerful S-300. After Zelensky's impassioned speech to Congress, President Biden announced a massive new security assistance package worth $800 million. Hay que darle los S-300 soviéticos a Ucrania cuanto antes. Apenas los tenga, va a empezar a derribar aviones rusos. Ya ha tumbado a bastantes, ¿eh? Y con dificultad, con misiles que se disparan desde los hombros, como el Javelin, el Stinger o el NLO británico. Los generales ucranianos dicen que resistirán hasta la última gota de sangre. Despite being drastically outgunned, Ukraine's forces have been putting up a tough fight. The country's ground troops led by Colonel General Alexander Syrskyi, a veteran of Ukraine's defense of the Donbas region. Meanwhile, the chief commander of the armed forces, General Valery Zaluzhny, who's widely credited with reforming Ukraine's military, vows to fight the Russians to the last drop of blood. I don't have any illusions and don't wait for a gift from God, he says. I fought and have been preparing my armed forces. Con los javelines y los NLAWs británicos han destruido un montón de tanques rusos y han matado a 10.000 soldados rusos. Estos son estimados conservadores, ¿eh? The weapons supplied by the U.S. and its allies are giving them a fighting chance. Ukrainian units blowing up Russian tanks with shoulder-fired missiles like the Javelin supplied by the U.S. or NLAWs, a similar anti-tank weapon made in Britain. Ukrainian troops have fought tooth and nail with Russian tanks on the ground despite being massively outgunned by Vladimir Putin's army. While the U.S. and NATO still reject the idea of a no-fly zone, the Biden administration has made clear it will continue to arm Kiev's forces to help as they bog down the Russian military and inflict massive casualties. Hay que darle a Ucrania los S-300 cuanto antes. Hay que darle a Ucrania los drones kamikaze que se fabrican en Estados Unidos. Los dos modelos, el liviano y el pesado, el Switchblade 300 y el 600. Esos drones kamikaze son una maravilla. Por supuesto, no están piloteados, ¿no? Y derriban aviones también, porque siguen cayendo. La lluvia tóxica de bombas sigue cayendo sobre Kiev y ciudades ucranianas como Chernobyl, donde murieron 5 personas de una familia. Esto hay que interrumpirlo, hay que tener superioridad en el aire.
Los bombardeos en Ucrania se intensifican. Imágenes difundidas por el servicio de emergencias de ese país muestran a rescatistas recuperando los cadáveres de una familia de 5 personas de un edificio en Cherníhiv dañado por un ataque aéreo. Más al este, en Merefa, a las afueras de Kharkov, la fiscalía informó que una veintena de personas murieron. Otra cantidad similar resultó herida el jueves en un bombardeo ruso. Hoy ha terminado el toque de queda en Kiev. El jueves, Kiev, donde el cerco de las tropas rusas se estrecha, salió de un toque de queda de 35 horas. En el barrio de Osokorki, al menos una persona murió luego de que los escombros de un cohete derribado golpearan un edificio residencial. Hoy en la mañana me desperté con una explosión horrible. El edificio tembló, las ventanas temblaron. Me asusté mucho. Luego en la mañana, cuando el toque de queda finalizó, salí a ver qué le pasó al edificio vecino. Es muy aterrador. Por favor, cierren el cielo sobre Ucrania. No todos los misiles rusos, pesados misiles, ¿no?, que caen, explotan. Muchos no explotan porque están viejos, en mal estado. El ejército ruso está demostrando ser un tanto tercermundista. Sin embargo, a veces esos misiles explotan días después de haber caído y provocan, claro, luctuosas tragedias. No solo hay que temer a los misiles rusos cuando explotan al impactar, sino también cuando no lo hacen. Este edificio de Kiev ha tenido que ser evacuado esta mañana al explotar un misil caído hace días. Una mujer ha muerto y hay varios heridos. No me pregunte cómo estoy. Mucho más enfadado, dice Sergei. Informes de hoy de la inteligencia militar británica afirman que la invasión rusa se ha estancado en todos los frentes por la resistencia ucraniana. El ministro de Defensa ucraniano compara a Putin con Hitler. No exagera demasiado. Putin es el Hitler de nuestros días, ha dicho el ministro ucraniano de Defensa ante una comisión de la Unión Europea a la que ha pedido que le reconozcan como criminal de guerra. Como anoche hacía el presidente estadounidense Joe Biden, que mañana hablará por teléfono con el chino Xi Jinping. Hablaba desde el corazón, matizaba después la portavoz de la Casa Blanca, dejando claro que no hay acusación formal. Un escudero de Putin, un portavoz del maléfico Putin, se rasga las vestiduras y gimotea y lloriquea porque han llamado a su jefe un criminal de guerra. Para el portavoz del Kremlin son declaraciones imperdonables. Mucho más ha dicho viniendo de un país que bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Rusia se niega a acabar con lo que denomina operación militar. Hoy ha rechazado la exigencia en ese sentido de la Corte Internacional de Justicia. Alega que no hay acuerdo entre las partes. Esta es la guerra de Putin, ha dicho hoy el secretario general de la OTAN. Para Jens Stoltenberg, la alianza debe evitar una escalada que llevaría a más muerte y destrucción. Y todo cuando en paralelo siguen las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El ministro ruso de Exteriores ha dicho hoy que confía en lograr próximamente un alto al fuego. Mentiras, no quieren un alto al fuego, quieren destruir, demoler, arrasar todo lo que está en pie en Ucrania. Convertir a Ucrania en una suerte de país fantasmagórico, inhabitable. Esto es lo que quiere la dictadura rusa, ¿no? Pero los ucranianos no se van a rendir. Los ucranianos al final seguirán siendo libres y encontrarán la manera de reconquistar su patria, ¿no? Los que se tienen que liberar son los rusos. Los rusos tienen que liberarse de esa dictadura oprobiosa, repugnante de Putin y de Lavrov. Son los rusos quienes tienen que emanciparse de esa opresión. Yo estoy seguro de que la mayoría del pueblo ruso quiere ser libre y ve con creciente repugnancia y hostilidad al horrendo señor Putin. A esta hora de la noche, madrugada ya en Ucrania, sacan uno a uno de los escombros del teatro en Mariupol, del sótano mismo del teatro, a numerosos niños con vida. Es el antes y el después del ataque contra el teatro de Mariupol.
Dentro se refugiaban unas 1000 personas, como se puede ver en estas imágenes de hace una semana. Fuera, la palabra niños, escrita en ruso, en el suelo avisaba. Algo que no ha frenado a los atacantes. Las últimas noticias que llegan de la ciudad asediada cuentan que ya han empezado a sacar a la gente atrapada. 2 diputados aseguran que están todos vivos porque el edificio resistió. Nuestros corazones están rotos por lo que Rusia está haciendo a nuestra gente, a nuestra Mariupol, ha dicho el presidente Zelensky. Una pausa, será breve. ABC News, que hace un trabajo verdaderamente formidable, reporta que esta mañana en Kiev cayeron numerosas bombas rusas, sobre todo en un mercadillo callejero, matando a por lo menos 3 personas e hiriendo a varias. This morning, Kyiv hit again. Firefighters rushing to extinguish the flames from a residential block reportedly hit by a Russian rocket. Shell-shock survivors being rescued from the damaged building. And in Kharkiv, near the Russian border, a market destroyed in a strike that killed 3 and injured 5. These images playing out across towns and cities as civilian areas are pummeled every day now by Russian missiles. In the besieged port city of Mariupol, the injured are rushed to one of the few remaining hospitals as the Russian bombardment intensifies. Doctors rushing to save lives, even as hospitals repeatedly come under fire. De manera que, según ABC News, la consigna militar rusa, la aviesa, torva consigna militar rusa, consiste en bombardear barrios residenciales en toda Ucrania y particularmente edificios civiles donde hay numerosos refugiados. Videos posted to social media show Russian attacks on targets being used to shelter civilians, like this swimming pool complex. And in Mariupol, a theatre doubling as a mass shelter left smouldering. Regional authorities believe there were over 1,000 civilians inside the theatre. The number of casualties is still unknown. But a Ukrainian lawmaker telling us the basement is intact and people are being pulled out of the rubble alive. In this satellite photo from Monday, the word children is clearly written on the grounds in Russian on both sides of the theatre, a warning not to attack. ¿Vieron? Habían escrito niños a ambos lados, no en el techo, como dije antes, no, a ambos lados del edificio, para que los rusos no descargaran allí sus bombas y las tiraron de todos modos, ¿no? ¡Qué crueldad! ¡Qué miseria moral! ¡Qué veneno tienen en el alma estos generales rusos áulicos de Putin! Deberían dar de baja a Putin, que ha desgraciado la historia contemporánea de Rusia. Una historia que Gorbachev quiso adecentar y que el borracho de Yeltsin, bueno, con su paso zigzagueante, trató de encaminar también al capitalismo y a la democracia. Pero los rusos de veras quieren zares sanguinarios como Putin. Yo creo que no. ABC News confirma también que en Chernihiv mataron a la cola entera que esperaba para comprar panes en una panadería. And in the northern city of Chernihiv, customers standing in line for bread hit in another Russian attack. At least 10 people killed, according to the regional governor. But the Ukrainian military saying they've now regrouped and are counter-attacking, pushing Russian forces back from towns where they've been stuck for well over a week. And to the south, in Kherson, verified video circulating online shows Russian helicopters and military equipment destroyed after a Ukrainian strike. Vladimir Putin saying the invasion has been unfolding successfully, and then falsely claiming they're doing everything they can to avoid civilian casualties. Una mentira sobre otra, ¿no? Las que vierte Putin desde su boca venenosa. Mentiras. La invasión, la operación no está siendo exitosa. Se ha empantanado, está fracasando. Cada día que pasa sin conquistar Kiev es un triunfo de los ucranianos. Por supuesto, Putin le miente a su pueblo, ¿no? Y crecen los rumores de que está arrinconado, paranoico, temeroso de que alguien lo guillotine para salvar el honor de Rusia. Alguien tiene que salvarlo de su círculo íntimo, ¿no? Imágenes de daños en edificios, en barrios residenciales en Ucrania, donde los bomberos, los cuerpos de seguridad, diezmados por supuesto,
evacúan a traumatizados vecinos. Все, ви не переживайте, ми зараз до вас зайдемо через перший поверх. Можете балкон нам відкрити? El diario El País de España, allí presente en el Teatro de Operaciones, ya han muerto ya 7 periodistas en Ucrania, recogió el corajudo testimonio de un vecino cuyo edificio fue destruido por las bombas rusas. But it was in the middle of the night, so I wasn't sure that it will happen. The first explosion was somewhere around, so I wake up and go to the corridor, and after that was the explosion in our house. I wasn't damaged because of the glass. Una enfermera ucraniana, comprensiblemente indignada, seguramente lleva noches sin dormir, socorriendo a heridos, increpa moralmente al mundo libre, ¿no? Y le dice o nos dice, ¿qué esperan? Vengan a ayudarnos. Мариуполю. Убивают детей, женщин, больницы переполнены. Мы все здесь на что? Это ж я не могу понять, это геноцид? Сейчас и никто не забирает, МЧС нет, никого нет. Родственники, я не знаю, куда мы их девать будем, как хоронить. В общем, могилу без понятия даже. На 17-м больница не принимает, БСМП не принимает. У нас последняя вот эта вот территория, где привозят раненых. Все, больше пока некуда. Смотрите, вот лежат дети накрытые, чтобы стекла, потому что там мы были, здание разрушилось, и все полетело на нас, мы оттуда детей выносили просто. Смотрите, вот эта аппаратура перестанет работать, и все. Aparentemente en Kiev nacían muchos bebés subrogados que luego tenían que ser llevados a donde sus padres adoptivos en el mundo libre. Presumiblemente ahora eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que cuidar a esos bebés cuyas madres dieron a luz porque habían hecho unos acuerdos con los padres adoptivos. Pero todo eso ahora, por supuesto, está hackeado por la guerra, ¿no? Los heroicos vecinos de Kiev que deciden quedarse, que deciden no irse, buscan plástico para tapar sus ventanas agujereadas por la guerra. Termina el toque de queda en Kiev y los vecinos salen a conseguir plásticos para tapar sus ventanas. La explosión causada por un misil ruso que han interceptado las defensas antiaéreas ucranianas ha dejado sin cristales centenares de viviendas en los alrededores. Con temperaturas bajo cero es como dormir en la calle en pleno invierno. Esta empleada de la empresa que los reparte apunta los nombres en unas listas. Su compañera reconoce que no sabe si tendrán para todos. Buses municipales se llevan a los que han quedado sin casas y duermen en la calle, principalmente mujeres. En este autobús municipal evacúan a quienes han perdido sus casas y no tienen dónde ir. No solo han destruido nuestros hogares, han roto nuestras vidas, nos dice Lidia, que se lamenta de que no hay ningún sitio seguro, ni siquiera con toque de queda, mientras espera noticias de su marido, herido de gravedad, cuando los cristales que reventó la explosión le cortaron todo el cuerpo. Este otro hombre nos cuenta que no tiene fe en unas negociaciones que tienen lugar con los rusos invadiendo su territorio, bajo sus bombas. Y luego están los que se van, ¿no? Y hay que comprenderlos, por supuesto. Son familias, hay mujeres, hay ancianos, hay niños. Los más afortunados pueden irse en auto, en coche, pero las filas son larguísimas. Como vemos a continuación, tomas aéreas de gente saliendo de Ucrania, hay que pasar numerosos controles, barreras de seguridad. Han salido más de 3 millones de ucranianos, por lo menos 2 millones a Polonia y el resto, bueno, a Hungría, Rumanía,
a Eslovaquia y entiendo que también marginalmente como más de 230.000 personas a Moldavia, que de los países fronterizos con Ucrania es el más pobre. Así las cosas, el gobernador de Chernihiv reporta que en su estado hay copiosas pérdidas humanas. La área de destrucción de Putin también llega hasta el norte del país, donde el gobernador regional de Chernihiv lamenta que estén sufriendo grandes pérdidas. Ayer mismo la morgue recibió 53 cuerpos de ciudadanos nuestros que han muerto, que fueron asesinados por el agresor ruso. Vengaremos a cada uno de nuestros ciudadanos muertos. Al final, no sé cuándo será el final, no sé cuántos muertos tendremos que seguir contando, pero al final Ucrania y la libertad prevalecerán. Al final Rusia perderá. Ya regresamos. Conviene entonces recordar que el dictador ruso Putin, que lleva 22 años en el poder, ha sido toda su vida un asesino, un matón, un criminal. Ese Putin aislado y receloso que se ha descrito últimamente tiene un pasado en el que apareció como uno más. Aunque desde el 24 de febrero, desde aquel anuncio de ofensiva pregrabado, los únicos lugares por los que le hemos visto son despachos y salas. Casi siempre solo, distanciado hasta de su gobierno. De las excepciones, su tú a tú con su aliado, el presidente bielorruso, y esta visita a Aeroflot. Su discurso se sustenta sobre todo en la amenaza que no excluye a nadie. Ayer, señalando a los oligarcas, dijo que sabría distinguir a la escoria y los traidores. Su presencia es más limitada, pero con poco su mensaje es eficaz. 3 días de conflicto cuando difundió esto. Junto a sus hombres fuertes del ejército, les ordenó tener dispuesto su armamento nuclear. Advertencia que desde entonces ha sido difícil sacarse de la cabeza. El dictador reptil de sangre helada, este Putin. Sancionan a los rusos mafiosos que tienen propiedades en España. Enhorabuena. Las repercusiones de las numerosas sanciones sobre Rusia han llegado hasta España, donde la fiel y muy activa clientela rusa comienza a retirarse de diferentes mercados. Uno de los principales es el sector inmobiliario. Ávidos inversores, los ciudadanos rusos se hicieron con más de 1.280 inmuebles en 2021, según datos del Colegio de Registradores. Varios de nuestros clientes rusos nos están solicitando la venta de sus propiedades, visto que están teniendo problemas graves de cara a poder hacer frente a los pagos que se les generan aquí. No deberían venderlas, deberían incautarles las propiedades si son rusos mafiosos que gastan fortunas además en coches, en ropa y en restaurantes. Derrochaban en comida, moda y coches de lujo, haciendo subir los precios en la zona. El cliente ruso, en cierta manera, podríamos decir que había inflado un poco los precios porque estaban dispuestos a pagar, en algunos casos incluso por capricho. Por el momento, todo eso se ha quedado paralizado y nadie puede pronosticar qué puede ocurrir después. Un valeroso tenista ucraniano, muy famoso además, le ganó en su día a Federer, se retira de las canchas para combatir por su país. En enero, el ucraniano Sergei Stakhovsky se retiraba del tenis tras el Abierto de Australia. Seguramente no imaginaba que pocas semanas después estaría patrullando Kiev armado con un rifle. Un día antes de la invasión rusa a su país, el extenista estaba de vacaciones en Dubái con su esposa y sus 3 hijos de 4, 6 y 8 años. Mis hijos no saben que estoy aquí. Bueno, saben que no estoy en casa, pero no saben lo que es la guerra y estoy tratando de no involucrarlos. Mi esposa estaba muy molesta. Es decir, lo entendió, pero estaba molesta. Dejar a los niños no es algo de lo que esté orgulloso, y para mí no había opción correcta. Es decir, sé que para mí estar aquí es un error. Debería estar con mi familia, pero si estuviera en casa con mi familia, sería un error estar ahí y no aquí. Un héroe. Secamente, discretamente, un héroe. Deja la comodidad de las canchas de tenis para ir a arriesgar la vida por su patria.
Stakhovsky volvió hace poco más de 2 semanas a Ucrania y se enroló en las brigadas territoriales compuestas por voluntarios encargados de ayudar al ejército a frenar la invasión. Como todos los ucranianos de 18 a 60 años, el extenista que en 2013 dio la sorpresa de derrotar a Roger Federer en Wimbledon es movilizable y no puede abandonar el país mientras esté en guerra. Espero que no pase mucho tiempo hasta que esto termine, hasta que Rusia salga de Ucrania y podamos controlar nuestra frontera. Y luego están los niños ucranianos que estaban de vacaciones en ese país porque sus padres adoptivos viven en España, que ahora no pueden volver a España. Yana y su hermano Max son algunos de los huérfanos que se sienten atrapados en este centro de Leópolis. Les prometieron salir del país para llevarlos a España, donde pasan sus vacaciones desde hace años y donde les esperan sus padres de acogida, que para ellos son sus verdaderos padres. Pero el gobierno de Ucrania no les da los papeles y tendrán que volver a su pueblo, en las afueras de Kiev, donde están cayendo las bombas. Como que quiero vivir, como... La guerra empezó en día 24 y en día 23 estaba jugando con mi amigo en la calle. No podías pensar que pasaría eso. ¿Cómo los mandaron de vacaciones a Ucrania? Lleva muchos días llorando, que tiene miedo y que no puede entender cómo su vida ha cambiado tanto. Ahora solo quiere salir de aquí e irse con sus padres españoles. Luisa, Alfredo, os quiero muchísimo y ya sé que estás intentando hacer para que salgamos de aquí. El hermano de Yana se llama Max y habla así de cómo está viviendo la guerra. Son unos sentimientos nuevos y que da mucho miedo porque piensas que vas a morir, algo así. Y por ejemplo, cerca de Vilaseca, la ciudad esa, a 53 kilómetros están ahora bombardeando a un pueblo. Ya regresamos. Para terminar, habla una heroica ucraniana embarazada. De las alertas antiaéreas me han comentado que si pues normalmente empezamos en una sala normal, si suena la alerta, si hay sirenas, pues y yo tengo la posibilidad física de bajarme al búnker. Ahí tienen unas salas más o menos preparadas para esos objetivos. Pues si no puedo ya físicamente bajarme, necesitaré ir por lo menos a la planta 0, donde también van a tener las habitaciones preparadas. Muchísimas gracias por hoy, gracias por acompañarnos. El programa lo hacen ustedes sustancialmente y nosotros marginalmente. Tratamos de darle voz y corazón y espíritu al conflicto en Europa. Y siendo realistas, tratamos de ser optimistas. Ucrania al final prevalecerá, la libertad triunfará. Gracias de corazón, seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muy buenas noches. Hasta mañana.